Teddy Knight, el futbolista miembro de la nueva generación, aparece en el campo de entrenamiento de Blue Lock con una petición. Pueden perder el próximo partido. Blue Lock, capítulo 353. Super Caballo Negro. Nanase finalmente lo nota. Teddy Knight, el recién nombrado miembro del New Gen 11, aquel que juega como carrilero para la selección de Inglaterra, pero sin importarle, continúa su asedio. Con su regate tan irregular, supera fácilmente a Raichi y Nanase, con Raichi siendo incapaz de leer su siguiente movimiento, y tras superarlos, les cuestiona sobre el ego. Si no se entromete en su camino, si no les causa conflicto con otros y dolorosas comparaciones. Y así, el inglés reafirma su decisión. Por eso es una marioneta sin valor. Simplemente no sirve para ser un egoísta. Así que les pregunta, ¿cuánto más debe superarlos para que se rindan? Sin embargo, tras él, los número 1 de Blue Lock se hacen presentes. Simplemente deben robar el balón, ¿no es así? Así que destruirán a esa marioneta sin valor. Comienza el contraataque. Ambos se lanzan hacia el inglés, quien en un instante esquiva el tackle de Rin, directo a donde Izagi con la metavisión lo esperaba, aunque sin dudar salta sobre el japonés, lo supera, pero tras él, Rin lo sostiene de la chaqueta, sin importar que fuera una falta. Rin se dispone a estrellarlo contra el suelo, pero el inglés lo evita con astucia, sosteniendo la cabeza de Rin, evita el lance. Él afirma lo bárbaros que son los egoístas, y por eso nunca será como ellos. Qué coincidencia, bicho raro sin ego. Yo nunca quiero ser alguien como tú. Izagi fue capaz de leer sus movimientos y robar el balón, lo que le hace preguntar, ¿quién eres? De Blue Lock, Izagi Yoichi. Ya veo, Yoichi. Entonces, sin Blue Lock, será solo Izagi Yoichi, ¿verdad? Esta respuesta deja anonadado a Izagi, pero no seguirá con esto. Solo es una marioneta, una que morirá para darle a Inglaterra la victoria en la Copa del Mundo, y finalmente se retira, dejando atrás a los jugadores de Japón completamente confundidos. Y son Karasu y Hiyori los primeros en explicar sus preocupaciones. Solo pudieron frenarlo con falta. Su regate debe ser clave para la estrategia de Inglaterra. Y no solo eso, parece ser un jugador increíble. Parece que nadie será capaz de detenerlo en un 1 contra 1, pero su capitán intenta calmarlos. Eso es lo que los ingleses buscan, entrar en sus cabezas, hacerlos dudar, pero el hecho de que han recurrido a esta estrategia solo prueba a los desesperados que están por ganar. Izagi está de acuerdo, pero lo mismo aplica para Japón. Si no ganan el siguiente partido, todo habrá terminado. Sus vidas dependen de esto, la batalla final, pero ¿no es esa la situación que hace evolucionar sus egos y los hace más fuertes? Se ha estado preguntando, ¿por qué terminaron tan desorganizados en el partido contra Francia? Fue porque dudaron que podían ser los mejores del mundo, tal como dijo Ego. Por supuesto, Francia fue increíblemente fuerte, y sus habilidades individuales no estuvieron a la altura. Pero el más grande problema es que nos creímos los más fuertes, y que el mundo giraba a nuestro alrededor. Es verdad que fueron el centro de atención entre los equipos sub-20, incluso antes que el mundial comenzara, y la victoria aplastante contra Nigeria los desestabilizó aún más, pero Japón nunca fue considerado un favorito para ganar. No somos la cuna del fútbol como Inglaterra, o una superpotencia como Brasil. Nuestra historia futbolística es bastante breve, y la mayor parte de esa historia aún no está escrita. Además, si se trata de nosotros, aquí reunidos en Blue Lock, ninguno de nosotros era esa clase de jugadores de élite que podrían jugar en Europa. Éramos un montón de rechazados y fracasados que hicimos las cosas a nuestra manera. Entonces, dejemos de engañarnos. Este equipo no es el centro del mundo. Nosotros vinimos de un extraño lugar en la esquina del mundo y evolucionamos con un fanatismo retorcido. Blue Lock es un super caballo negro que devorará al mundo. Un discurso que enciende a Chigiri. Un discurso que toma al equipo fragmentado y unifica su mentalidad. Así que, con eso en mente, pueden mantener su propia visión del mejor del mundo, mientras les pide, tengamos el mismo sueño, egoístas. El partido contra Inglaterra comienza en 24 horas. Fin del capítulo. Dios mío, el capítulo de esta semana. Mira que los autores se fueron a un evento en Estados Unidos la semana pasada y aún les dio tiempo de sacar esta obra maestra.
Lo que hacen estos locos es espectacular. Vamos con análisis. El capítulo lo podremos analizar en dos partes. Todo lo relacionado entre el choque de los número 1 con Teddy y el discurso de Izagi para unificar Blue Lock. Así que comencemos con el inglés. Primero, antes que nada, me pareció un poco raro que, siendo un miembro del New Gen 11 y un rival directo de su grupo, nadie en Japón fuera capaz de reconocerlo. Pero gracias al cielo apareció Nanase para darnos un dato importantísimo sobre el inglés. Y es que además de confirmar que Teddy es un miembro del New Gen 11, nos revela que fue nombrado recientemente. Y ese detalle me llamó muchísimo la atención. Hasta ahora yo asumía que el New Gen 11 era un grupo fijo de 11 jugadores, elegidos al mismo tiempo, una especie de 11 ideal con las mayores promesas del fútbol mundial. Sin embargo, el hecho de que Teddy haya sido nombrado recientemente implica que el grupo no es estático, sino que puede cambiar con el tiempo, y esto abre varias posibilidades. Tal vez existan exmiembros que simplemente dejaron de dar la talla y fueron reemplazados por nuevos talentos. O quizá algunos lograron dar el siguiente paso y dejaron de ser considerados simples promesas para convertirse en futbolistas consolidados de la élite mundial. Y ahí es donde inevitablemente pienso en Loki. Ya no se siente como una promesa del futuro, sino como alguien que ya está compitiendo de tú a tú con los mejores jugadores profesionales del planeta. Quizá ya ni siquiera pertenezca a esa categoría porque la ha superado. Y si esta teoría resulta cierta, entonces el New Gen 11 deja de ser un simple reconocimiento y pasa a convertirse en una especie de escalón dentro de la élite del fútbol. Un grupo al que puedes entrar, pero del que también puedes salir. Además, esta información prácticamente confirma que, si Blue Lock tiene un buen mundial, es muy probable que veamos a alguno de sus jugadores entrar en esa lista. Y siendo sinceros, el candidato más obvio es Izagi. Todo este arco está construido alrededor de su crecimiento hasta convertirse en uno de los referentes del fútbol juvenil, así que verlo reconocido como un miembro del New Gen 11 sería una consecuencia completamente natural. Continuando con el capítulo, Teddy continúa regateando jugadores mientras espera que, tarde o temprano, Japón se rinda. Y si bien no esperaba demasiado de Nanase, también supera con muchísima facilidad la marca de Raichi, de quien sinceramente esperaba mucho más, después del papel que desempeñó como el escudo del Bayern München durante el tramo final de la Liga Neogoísta. Aquí se nos explica un poco mejor cuál es la principal arma del inglés. Su regate no destaca por ser especialmente vistoso o técnico como el de Bachira, sino por su irregularidad. Sus cambios de ritmo y dirección parecen completamente aleatorios, haciendo casi imposible que un defensor pueda anticipar cuál será su siguiente movimiento. Y eso me recordó inmediatamente al regate zombie de Don Lorenzo, un estilo de conducción que rompía cualquier patrón lógico y obligaba al rival a reaccionar en lugar de anticiparse. En el fútbol, el defensor normalmente intenta leer las intenciones del atacante. Teddy, en cambio, parece eliminar por completo esa posibilidad. Sin embargo, el propio capítulo también nos deja una pista sobre cómo enfrentarlo, porque, curiosamente, quien logra detenerlo no es un solo jugador, sino la combinación de Rin e Izagi. Creo que la clave no será intentar quitarle el balón de frente, porque ahí Teddy siempre tendrá la ventaja gracias a lo imprevisto de su regate. La respuesta estará en reducir las opciones antes que pueda elegir. En lugar de reaccionar a sus movimientos, habrá que condicionar el espacio al que pueda escapar. Eso fue exactamente lo que hicieron los dos número 1 de Blue Lock. Rin lo obligó a tomar una ruta única a lanzarse sobre él, sacrificándose incluso con una falta si era necesario, mientras que Izagi, leyendo el desarrollo de la jugada con la metavisión, ya estaba esperando ese único camino posible para interceptar el balón. En otras palabras, no vencieron el regate de Teddy, vencieron las posibilidades de regate, y creo que esa será la única forma de frenarlo durante el partido. No bastará con un gran defensor en un 1 contra 1, hará falta una coordinación casi perfecta entre varios jugadores capaces de leer el juego al mismo nivel. Que por cierto, poco se habla de este panel, el cómo Rin e Izagi farman aura. Esto es digno de un manga de peleas. Pero bueno, habiendo superado, entre muchas comillas, al inglés, nos deja una serie de comentarios bastante interesantes. El primero llega cuando Izagi se presenta como Izagi Yoichi de Blue Lock. Ante esto, Teddy responde algo que, en un principio puede sonar como una simple provocación. Entonces, cuando acabe con Blue Lock, no serás más que Izagi Yoichi. Pero creo que esa frase es mucho más profunda de lo que parece. Porque Teddy no está hablando del partido, está cuestionando la identidad de Izagi. Gracias a Blue Lock, Izagi dejó de ser aquel estudiante que perdió en las finales regionales por priorizar un pase antes que un disparo. Todo lo que conocemos del Izagi actual nació dentro de este proyecto. La metavisión, su manera de entender el fútbol, su obsesión con evolucionar, su reconocimiento internacional. Prácticamente toda su identidad como futbolista se construyó en estas instalaciones. Y ahí es donde Teddy lanza una pregunta muy incómoda, porque si Blue Lock desapareciera, ¿quién sería Izagi Yoichi? Porque quizá, sin darse cuenta, Izagi ha empezado a definir su existencia a través del proyecto. Ya no simplemente Izagi, sino Izagi de Blue Lock. Y esto puede ser peligroso, porque cuando una persona construye toda su identidad alrededor de una sola cosa,
corre el riesgo de creer que si esa cosa desaparece, él también lo hará. De hecho, no es la primera vez que Blue Lock nos habla de este tipo de dependencia. Vimos a Ness perderse dentro del sueño de Kaiser. Vimos a Nagi creer que su fútbol solo existía gracias a Reo. Ambos confundieron aquello que los hizo crecer con aquello que les da valor como personas. Por lo que podemos esperar que en un futuro, Isagi vacile al estar aferrado a Blue Lock, cuando necesita superar incluso este proyecto para llegar a lo más alto. Porque al final, Blue Lock nunca fue el destino, sino el medio. El verdadero objetivo siempre ha sido convertirse en el mejor delantero del mundo. Y para alcanzar esa cima, tarde o temprano Isagi tendrá que superar incluso el proyecto que lo vio nacer. Porque al igual que Kaiser tuvo que destruir la versión de sí mismo que había construido en el Bayern München, o Nagi tuvo que separarse de Reo para encontrar un deseo propio. Quizá la última evolución de Isagi consiga en dejar de ser Isagi de Blue Lock para convertirse simplemente en Isagi Yoichi, el mejor delantero del mundo. No sé si esta frase tendrá mucho peso más adelante, pero eso es lo que me hizo pensar tras leerla. Pero el inglés nos deja otra frase bastante profunda. Solo soy una marioneta, una que morirá para darle a Inglaterra la Copa del Mundo. Y ahí es donde Teddy empieza a contradecirse, porque aquel que se autoproclamaba como alguien sin ego, resulta tener algo por lo que está dispuesto a morir. Y eso, en cierto sentido, también es un ego. Después de todo, el ego no consiste únicamente en querer ser el mejor del mundo. El ego es aquello que orienta tu existencia, aquello que le da dirección a tus decisiones, tu brújula. Para Rin es destruir a los más fuertes, para Isagi es desafiar al número uno, pero para Teddy quizás entregar absolutamente todo por Inglaterra. Y eso me parece interesante porque demuestra que el ego no siempre tiene que manifestarse como un deseo egoísta en el sentido tradicional de la palabra. Incluso el sacrificio puede nacer de un ego, siempre que sea una decisión propia. Por eso empiezo a creer que Teddy no carece de ego, simplemente posee un ego tan diferente que él mismo lo confunde con la ausencia de uno. Al final, una persona incapaz de sentir un deseo no tendría motivos para seguir avanzando, pero Teddy sí los tiene. Está dispuesta a convertirse en una herramienta, a renunciar a su nombre e incluso a su vida con tal de cumplir su objetivo. Paradójicamente, esa decisión también nace de una voluntad. Como vemos, el término de la idiosincrasia del ego no fue un concepto introducido únicamente para el partido contra Francia. Todo apunta a que será el eje central de los próximos capítulos. Teddy se marcha y volvemos al problema que aterra a Blue Lock. Ya no es solo que duden de su entrenador, sino que acaba de aparecer frente a ellos un rival que, al menos en un 1 contra 1, parece completamente imparable. Y aquí, una vez más, Aiko demuestra sus dotes de capitán. Mientras todos ofuscan en la habilidad del jugador inglés, Aiko les presenta un nuevo punto de vista. Porque sí, Teddy parece un monstruo y es miembro del New Gen 11, como Kaiser o Hugo. Pero, si los ingleses tuvieron que enviar a su mejor jugador al entrenamiento de Japón para pedirles que se rindan, entonces significa que también están sintiendo la presión. Y siendo sinceros, tampoco es que Inglaterra venga de dar una exhibición perfecta. Mucho New Gen 11, mucha veroneta, mucho teatrito, pero se comieron un gol de Nigeria. Ya está, los veo parejos. Y entonces pasamos a la parte que más disfruté del capítulo, el discurso de Isagi. Porque por primera vez en mucho tiempo, vemos a un Isagi que ya no busca evolucionar únicamente por y para él. Al igual que en el capítulo de Yoga con Rin, hasta cierto punto, lo que persigue ahora es un crecimiento genuino de quienes lo rodean. Claro, un crecimiento que eventualmente también impulsa el suyo. Pero ya no se trata de devorar a sus compañeros, sino de hacerlos evolucionar para que juntos puedan alcanzar un nivel superior. Y eso contrasta muchísimo con lo que habíamos visto hasta ahora, con Karasu y Aiko como líderes interinos. Lo único que percibía era incertidumbre, no porque estuvieran equivocados, sino porque sus discursos nacían desde la duda, cuestionaban a Ego, invitaban al equipo a replantearse el proyecto, y aunque sus intenciones fueran buenas, terminaron debilitando la unidad del grupo en el peor momento posible. Sin embargo, aquí es donde Isagi finalmente da un paso al frente. Y si no recuerdo mal, es la primera vez que lo vemos tomar la batuta desde que se encontraba en el equipo Z. Lo vemos tomar el liderazgo, no solo desde el aspecto táctico, que se supone que al ser el número 1 ya se podía intuir, sino que lidera desde el aspecto emocional. Lo curioso es que su discurso me recordó muchísimo a los de Ego, hasta cierto punto comparte su esencia. Ambos muestran esa capacidad innata de tomar la realidad incómoda y convertirla en una fuente de motivación para quien los escuche. Al igual que Ego, Isagi toma un grupo de egoístas y los encamina hacia una misma idea. Toma un equipo fragmentado, golpeado por la derrota contra Francia y lleno de dudas, y consigue que todos vuelvan a mirar en una sola dirección. Porque al igual que Karasu, Isagi tampoco toma las palabras de Ego como una verdad absoluta. No niega que hayan perdido porque algunos dejaron de creer en sí mismos, pero entiende que el problema era todavía más profundo. Isagi comprende que si necesitan compartir un mismo objetivo, necesitan que las brújulas de sus egos apunten hacia el mismo horizonte. Pero eso no significa que todos deban tener el mismo ego. Al contrario, después de descubrir la idiosincrasia del ego, entiende que cada uno posee una forma distinta de perseguir el sueño de convertirse en el mejor del mundo.
y no quiere que se adapten a la suya. Quiere que sin importar cuál sea el camino de cada uno, todos avancen hacia la misma meta. Entonces Isagi hace algo todavía más importante. Rompe las cadenas que Blue Lock se había impuesto después de derrotar a Nigeria. Le recuerda que no son las estrellas del fútbol mundial, no son el centro del mundo, no son los favoritos, son 23 perdedores. 23 jugadores que, por una razón u otra, no tenían lo necesario para llegar a la cima por el camino convencional. Futbolistas rechazados, ignorados o incapaces de destacar dentro del sistema. Personas que tuvieron que buscar una alternativa porque el fútbol tradicional ya les había cerrado las puertas. Y justamente ahí nace su mayor fortaleza. Porque quien ya fue rechazado, quien no tiene nada que perder, no carga con el peso de una historia, de una reputación. Solo tiene una obsesión: demostrar que el mundo estaba equivocado. Aiko tuvo que abandonar el sueño de ser delantero para convertirse en defensa y demostrar que el sistema se equivocó al decirle que nunca llegaría a la élite como atacante. Isagi enterró su instinto goleador para jugar en función de sus compañeros, creyendo que esa era la única forma de ganar. Rin dejó de jugar como Rin, intentó convertirse en una extensión de Sai para que su equipo pudiera funcionar. Hiyori convirtió el fútbol en una obligación para satisfacer los sueños de sus padres, y no los suyos. Bachir aprendió a silenciar al monstruo que hacía único su fútbol para poder encajar entre los demás. Todos ellos llegaron a Blue Lock con la misma herida. En algún momento les hicieron creer que, para sobrevivir, debían dejar de ser quienes eran. Y ahora les toca demostrar que quienes estaban equivocados eran todos los demás. Por eso me encanta el término del Super Caballo Negro, aquel que corre para arrebatarles el trono a quienes creen que les pertenece por derecho. Hay una frase de Aishil 21 que me encanta: incluso a los machos de segunda les está permitido un único derecho, el derecho a retar al líder de la manada. Depende de ti vivir ejerciendo ese derecho, o morir sin haberlo usado. Por eso es momento de aplastar a esas grandes potencias, no como Blue Lock Japan, el centro del fútbol, sino desde el hambre de esos 23 perdedores, quienes aún tienen que conquistar el mundo. Y así, la próxima semana comienza el partido que definirá el futuro de Blue Lock. Muchas gracias por el apoyo, y sin más por el momento me despido. Adiós.